Venezuela, el país pluricultural, está conformado por tres distintas culturas: la española, la africana y la indígena, además de otras culturas de distintos países que luego de la Segunda Guerra Mundial sus habitantes vinieron a Venezuela en busca de una mejor vida. Venezuela pasó de ser el país mayor receptor de inmigrantes a ser el país con mayor emisión de inmigrantes. Esto se debe a la crisis humanitaria que estamos viviendo, dada la mala gestión del gobierno actual y del gobierno pasado. Hoy entrevistaremos a una persona que salió de Venezuela. Buenas tardes, mi nombre es Javier Montañez y voy a hacer una entrevista a una venezolana que está en el exterior sobre la migración. Voy a entrevistar a mi tía Sonia Virginia Montañez Rodríguez, nacida el 4 de agosto de 1976 en Barquisimeto, Venezuela. Actualmente reside en Canadá, precisamente en Toronto, provincia de Ontario. Se mudó en 2011, es decir, tiene 10 años ayer, y tiene la ciudadanía de Canadá. Es contador público y trabaja en una importante empresa de minería. Madre de 2 hijos nacidos en Venezuela, Samuel y Santiago Montañez. Bueno, tía, te digo para entrevistarte sobre te quiero hacer algunas preguntas sobre la migración en Venezuela. Primero, cuéntame la historia de cómo fue tu partida del país. Bueno, todo comenzó en el 2011, un poquito antes, en el 2009. Como lo dijiste, trabajo en una empresa minera y estoy trabajando con este grupo desde Venezuela. En el 2009, más o menos aproximadamente, empezó todo el tema de la nacionalización del oro y a raíz de este cambio, los accionistas de la compañía decidieron no seguir el proyecto de explotación y exploración en Venezuela y cesaron todo lo que fue la producción. Se mudaron a Colombia y la empresa en Venezuela pues empezó ya a decaer. Ya viendo la situación que yo estaba enfrentando en ese momento en el trabajo, la situación del país, con todo el tema de la inseguridad, pues ya empecé a explorar qué posibilidades había de emigrar, que no era algo que yo me había planteado anteriormente, nunca pensé en emigrar, pero a raíz de todo este problema en el país y lo que estaba pasando en mi trabajo, pues empecé a ver opciones. Mi sorpresa es que dentro de estas opciones hablé con uno de los accionistas de la compañía para ver qué posibilidades había de trabajar, porque la compañía, el head office está aquí en Canadá, es una empresa pública, cotiza en la bolsa de Toronto y tienen una pequeña oficina acá de reporte, que básicamente el fin de esta oficina, el head office, es consolidar los estados financieros y presentarlos en la bolsa de Toronto. Entonces hay un pequeño departamento legal, el departamento de finanzas y un departamento de investor relations. Comencé a conversar con los accionistas de la compañía a ver qué posibilidades había de que yo pudiera venirme a Canadá. Fue una de las opciones que vi porque me pareció que tenía, las leyes de migración eran más sencillas que ir a Estados Unidos. Me gustó, tenía aquí también una amiga que me empezó a conversar un poco de cómo era Canadá, que era un país donde se preocupan mucho por la familia, apoyan muchísimo el tema de los hijos, te respetan tu tiempo en el trabajo para que tú tengas tiempo para tus hijos y para tu familia. Entonces me empezaron a llamar mucho la atención todas estas cosas que ella me conversaba acerca del país. Y pues hablé con uno de los accionistas a ver qué posibilidades había de que yo trabajara en la oficina que está ubicada aquí. Mi sorpresa es que ellos estuvieron de acuerdo en hacer la transferencia, que para mí fue una bendición que me dieran la oportunidad tan rápido, y en ese momento pues ellos contrataron unos abogados y comenzaron todo el proceso para hacer la transferencia de la empresa, digamos que yo trabajaba en Venezuela, ya transferirme bajo la misma compañía, pero trabajando aquí en la oficina de Canadá. Entonces el proceso fue rápido porque realmente era un permiso de trabajo, era hacer toda la transferencia y darme un permiso de trabajo acá. Y bueno, así comenzó todo.
En el 2011 todo el papeleo, digamos, comenzó como en septiembre del 2010 y ya para marzo del 2011 estábamos aquí, en Canadá. Esa es la historia. Y bueno, ¿cómo definirías el sitio donde llegaste? Canadá es un país, digamos que una de las principales características es el multiculturalismo que hay acá. Es un país de migrantes y la economía básicamente es basada en la inmigración. Entonces es muy enriquecedor porque conoces muchas culturas, aprendes a respetar también. Y para mí ha sido un crecimiento porque en Venezuela nosotros estábamos acostumbrados a recibir inmigrantes, pero nosotros ir a otros países no, emigrar a otros países no. Entonces es ese adaptarse, es el respetar, es el de respetar diferentes opiniones, culturas, religiones. Y ese es como lo bello que tiene Canadá para mí. Y como te comenté, es un país que están basados mucho en los valores familiares. Entonces apoyan mucho el tema de tú como familia, de tus hijos, de que tengas tiempo para compartir con tu familia. No es trabajar. Quizás es un poquito, quizás la diferencia en Estados Unidos, que la vida es muy acelerada porque trabajas muchas horas, largas horas, y quizás no te queda tanto tiempo para compartir con tu familia. Aquí cuidan un poco más ese tema, ¿no? ¿Y qué otras características te pudiera decir de Canadá? Bueno, yo creo que eso básicamente, el multiculturalismo y que es un país de migrantes. ¿Y qué tal te parece el clima de Canadá? Ay, bueno, eso sí es un poquito retador para nosotros que estamos acostumbrados al trópico, porque es frío, es un país del norte, es bien frío. Digamos que yo estoy más al sur de Toronto, Ontario, está al sur del país, sureste. Entonces es mild, no es el frío que hay hacia el norte o en otras provincias. Sin embargo, bueno, tienes periodos más o menos de 6 meses en donde la temperatura está baja. Y baja, te puedo describir 4 meses que pueden estar bajo cero, de los cuales enero y febrero son los más fuertes porque ya la temperatura puede, a veces hay inviernos aquí bajaba a menos 30, pero son picos. Y después entonces comienza a bajar, a subir la temperatura, pero son largos meses que estás bajo cero. Y ya después cuando sube sí son poquitos, es verano es junio, julio, agosto máximo, que las temperaturas suben 18, 20, 23, ahí. Entonces sí es un poquito retador porque son muchos meses que la temperatura es fría y uno está acostumbrado al calorcito, a los 24, 25 grados de Caracas, 27. Sí. Entonces sí es un poquito retador. Sin embargo, el país está súper preparado para este tipo de clima. Todo, hay calefacciones en los lugares, los centros comerciales. De hecho, en Toronto, en el downtown de Toronto, en la zona financiera, hay túneles subterráneos que lo llaman aquí el Path y conectan muchos de los edificios, los principales edificios financieros, con todo lo que es el sistema de tren y de subway. Entonces es súper, no tienes ni siquiera que caminar en época de invierno en las calles en el frío, sino que vas por el subway, por el Path, y hay calefacción, hay tiendas, hay de todo. Entonces digamos que el país está muy preparado también para el invierno y no se hace tan fuerte. Y ya hablando más de la gente, ¿cómo es la gente originaria de Canadá? Bueno, digamos hay mucha mezcla por la inmigración, ¿no? Sin embargo, el canadiense como tal es muy polite, es como es muy educado, se cuida mucho de lo que dice, son muy respetuosos, le gusta mantener como que también su espacio, su distancia, pero también son muy abiertos. O sea, yo pienso que están muy acostumbrados también a la emigración y son muy abiertos a
por lo menos son muy tolerantes en el aspecto de los acentos. Tú te comunicas quizás con cierto acento o no dices las cosas bien y ellos tienen la paciencia como para escucharte, tratar de ayudarte, tú te haces entender, entonces son muy amigables en ese aspecto. Y bueno, también el tema del respeto, son muy delicados en cómo ellos se dirigen a otras personas, a otras culturas, o en emitir opiniones acerca de diferentes religiones. En ese aspecto ellos son bien respetuosos y cuidan mucho su opinión o lo que dicen. ¿Y has sufrido algún tipo de xenofobia por parte de alguien o de varias personas? No, la verdad que no. Bueno, como nosotros estamos acostumbrados también como venezolanos a recibir mucho diferentes culturas, sin embargo aquí conoces una extensión de culturas y de religiones que quizás uno no estaba expuesto antes. Quizás hay cosas con las que no te sientes tan identificado y sí te molestan un poco. Hay culturas que quizás son un poco más desordenados o su manera de desenvolverse, sientes que te choca un poco, pero de ahí a xenofobia es diferente. Es simplemente que no te sientes como identificado o te molestas, digamos, ciertas actitudes. Pero es parte de convivir con diferentes culturas, ¿no? Tía, ya dijiste que tenías una amiga en Venezuela antes de venir a Canadá, pero ¿qué opinión tienes respecto a los venezolanos que has conocido allá? Bueno, aquí hay muchos venezolanos. La comunidad, el pueblo donde yo vivo es un suburbio cerca de Toronto, se llama Oakville. Hay, digamos, un chiste que le llaman Oakvinzuela porque hay mucha comunidad de venezolanos. Y ha sido una comunidad para mí que ha sido un sistema de apoyo y soporte importante, considerando que cuando tú estás en un país donde no estás con tu familia, este grupo se convierte como en tu familia, dándote apoyo en muchos aspectos, ¿no? A mí, en mi caso, cuando Samuel y Santiago estaban pequeños, me ayudaron muchísimo en el cuidado de Samu y Santi mientras yo tenía que ir al trabajo. Entonces llamaba a una amiga, búscalos, o lo dejaba en la casa de una amiga, ella los cuidaba. En verano se encargaban de mantenerlos ocupados mientras yo tenía que ir al trabajo. Y me han ayudado mucho en las veces que he estado enferma. Entonces, bueno, ha sido para mí una comunidad que me ha apoyado mucho, en donde he encontrado una familia, digamos, la familia de la vida, ¿no? Sí. Y también, bueno, como todo, hay mucho, digamos que el venezolano somos bien particulares, no nos gusta seguir las reglas, a veces buscamos muchos caminos cortos para hacer las cosas, y pienso que eso ha sido es como una de las características que ves los venezolanos acá, ¿no? Como que pasan un proceso de adaptación, de hacer las cosas como se tienen que hacer acá. Y de la humildad. A veces también somos muy vanidosos de que, sí, nosotros no lo sabemos todos, o teníamos cierto estatus en Venezuela, entonces como que llegar acá, los que tienes que hacer survivor jobs, de repente trabajar haciendo Uber o limpiando casas, o sabes que son trabajos dignos, pero que bueno, que de repente para ese orgullo como venezolanos es a veces difícil, ¿no? Y sí, he visto muchos casos y a muchos amigos que les ha tocado hacerlo y ha sido un aprendizaje para ellos. Sí. Y bueno, hablando también de Venezuela, ¿qué es lo que más extrañas del país, además de la familia? Bueno, el clima. Una de las cosas, el clima de Venezuela lo extraño muchísimo, la comida. Al principio la extrañaba, pero ya aquí ya llegan muchos productos latinos y ya es como más fácil hacer la comidita que a nosotros nos gusta, ¿no? Pero sí, extraño muchísimo las playas, extraño el clima. Creo que esa es una de las cosas que más extraño, y la familia, por supuesto, ¿no? Sí. ¿Y algún consejo para algún venezolano que intente emigrar, ya sea para Canadá o para cualquier país? Yo pienso que lo que debe uno tener más claro es esa convicción de que quieres irte para conseguir un mejor futuro, brindarle un mejor futuro a tus hijos, o tú, pues, para tener más opciones.
porque bueno, ya sabemos que las opciones en Venezuela son cada vez más y más reducidas, ¿no? Y teniendo eso en mente, es tener la disposición de trabajar por ese futuro, mejor futuro que quieres construir, dejando a un lado todos esos patrones que tenemos, como te comentaba, de orgullo o de que somos muy buenos o que teníamos cierto estatus, cierta calidad de vida en Venezuela. Entonces, digamos, es cambiar ese mindset de estatus de vida a tener calidad de vida y trabajar por eso y a estar dispuesto, abierto, con una mente súper positiva de hacer las cosas, de trabajar duro, de hacer las cosas de manera correcta, de adaptarte a la nueva cultura, que no es que tú vas a traer tu cultura y las cosas se van a hacer como tú estás acostumbrado, sino estar con la mente abierta de recibir esa nueva cultura, de aprenderla, de respetarla. Yo creo que eso es como que una de las claves. Sí. Y tener esa disposición, mucha disposición de hacer y de trabajar. Y bueno, tía, de verdad, gracias por aceptar la entrevista y bueno, gracias por ayudarme en este trabajo y bueno, ojalá podamos vernos pronto en persona. Sí, Dios quiera nos puedan venir a visitar pronto y puedas aquí a esquiar y disfrutar del frío, que también es hermoso. El invierno es muy lindo aquí, tiene su encanto. Sí. Te quiero mucho y bueno, mucho éxito y mucha suerte en tu proyecto. Gracias, tía. Chao.